Hoy nos vamos a meter en una historia que arranca, casi como un relato de detectives, con un misterio. Sí, es un inicio muy potente. Imagínate la escena. El narrador de la novela y su amigo, Joe Bell, que es barman, están hablando de una talla de madera. Una pieza súper extraña, además. Totalmente. La han encontrado en una aldea perdida de África, en Tocukul. Y lo increíble, lo que de verdad te pone los pelos de punta, es que esa cabeza tallada es el retrato idéntico de una mujer que conocieron hace años en Nueva York. Y a partir de ahí, de ese eco, empieza todo. Exacto. A partir de ahí vamos a intentar reconstruir a esa mujer inolvidable, Holly Golightly, la protagonista de Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. La misión de hoy es intentar entender quién era de verdad esa mujer que dejó una huella tan profunda en un sitio tan insospechado. Y es fundamental entender desde el principio que lo que leemos es un ejercicio de memoria. El narrador es escritor y nos está contando lo que él recuerda. Claro, no es un documental. Para nada. Son sus recuerdos de cuando fueron vecinos en un edificio típico de Nueva York, en el Upper East Side, justo al principio de la Segunda Guerra Mundial. Así que todo está teñido de nostalgia, de fragmentos. Es el fantasma de una persona. Y eso lo hace, yo creo, mucho más fascinante. Totalmente. Es como mirar un álbum de fotos antiguo, un poco borroso. Vamos a esa primera foto, a esa primera impresión. ¿Cómo es Holly cuando la conoce? Pues la describe de una forma muy particular. No dice que sea guapa en el sentido clásico. No, dice que es algo más magnético. Una chica delgadísima con un pelo muy moderno para la época, corto, con mechas de colores y esas gafas de sol enormes y oscuras. Que son casi parte de ella, sí. Y hay un detalle al principio que es, una declaración de intenciones. ¿Su tarjeta de visita? Uf, la tarjeta. Es que es genial. El narrador la ve en el buzón y se le queda grabada. Claro, porque es elegantísima y solo pone Miss Holiday Golightly. Y en una esquinita, una sola palabra, viajera. Viajera. No actriz, no modelo, nada. Su profesión, su identidad, es ser una viajera. Como si su único trabajo fuera no echar raíces en ningún sitio. Exacto. Es su marca personal. Y todo en ella lo apoya. Su apartamento, por ejemplo. Sí, el narrador entra y, lo describe como un sitio que parece que van a abandonar de un momento a otro. No hay casi muebles, cajas de cartón, maletas a medio hacer. Él lo llama un estado de provisionalidad permanente. No vive ahí. Está, de paso. Y su modo de vida, claro, también es muy provisional. Vive de la compañía de hombres ricos, poderosos. El narrador se entera de que ella pide $50 para lo que llama suelto para el tocador. Y otros 50 para el taxi de vuelta. Es su manera de sobrevivir, sí. Es un eufemismo brillante, claro. Está vendiendo su encanto, su compañía. Y aquí es donde entra una de las definiciones más lúcidas del personaje, que no la da el narrador, sino un agente de Hollywood que la conoce bien, O.J. Berman. Ah, sí, la frase que es casi un oxímoron. Esa misma. Él dice que Holly es una farsante auténtica. Espera, vamos a pararnos aquí porque la idea es potentísima. ¿Cómo se puede ser las dos cosas a la vez? Auténtica y farsante. Suena que este agente, Berman, la había calado hasta el fondo. Exactamente. Y esa es la genialidad. Berman no la ve como una simple estafadora. Entiende que la farsa es tan completa, tan interiorizada, que se ha convertido en su verdadera identidad. O sea, que no está actuando como Holly Golightly. No, ella es Holly Golightly. Se cree el personaje que se ha inventado. ¿La máscara se ha fusionado con la cara? Por completo. El propio Berman cuenta cómo la fabricaron. Su acento, por ejemplo. Tenía un acento rural muy de campo y para quitárselo, en lugar de clases de dicción, le pagaron un año de clases de francés. ¿De francés? ¡Qué curioso! Claro, ¿por qué? Porque así aprendió a impostar un nuevo idioma desde cero y a partir de ahí ya pudo imitar un acento inglés neutro y sofisticado. Es una deconstrucción y reconstrucción total. Ella es un producto de su propia voluntad. Es una obra de ingeniería personal alucinante. Y esto nos lleva, creo, al corazón de su personalidad, que es una coctelera de contradicciones. Por un lado tienes a esta mujer calculadora, y por otro... Una inocencia casi infantil que te desarma. Absolutamente. Un día se cuela en el apartamento del narrador por la escalera de incendios porque ha perdido las llaves, y ahí empieza su extraña amistad. Y a él le recuerda a su hermano pequeño, Fred, que está en el ejército. Y ella, al oírlo, le pide permiso para llamarle Fred.
Es un gesto de una ternura. Súper vulnerable, sí. Y luego están esos momentos en los que se sienta en la escalera de incendios con la guitarra y canta canciones melancólicas, sobre irse lejos, sobre viajar por los prados del cielo. Es la imagen de la fragilidad. Pero entonces, Entonces llega el jueves. llega el jueves y esa imagen se rompe en 1000 pedazos. Cada jueves, Holly visita la cárcel de Sing Sing para hablar con un mafioso encarcelado, Sally Tomato. Y por esa visita cobra $100 a la semana. Claro, y la cosa es aún más turbia, porque su misión es recibir informes meteorológicos de Sally y luego transmitirlos por teléfono. A un abogado de dudosa reputación, además. Me cuesta entender cómo puede compaginar esa inocencia de cantar en la escalera con ser, vamos, una mula para la mafia. ¿No ve la gravedad o es que no le importa? Yo creo que sí lo ve, pero lo compartimenta de una forma asombrosa. Para ella, Sally Tomato no es un capo de la mafia, es un ancianito adorable al que ella alegra con sus visitas. Es un ejemplo perfecto de cómo su mente reinterpreta la realidad para que no destruya esa inocencia que ella necesita para sobrevivir. La astucia es la herramienta, pero la inocencia es el núcleo. El núcleo que protege a toda costa. Y esa necesidad de protegerse, esa sensación de estar siempre a la deriva, parece que le pasa una factura emocional altísima, ¿no? De ahí viene esa angustia que ella describe. Sí, ella lo llama la malea. La malea. Es una palabra que se inventa para un estado de ansiedad y pánico. Lo define como un miedo horrible de que algo malo va a pasar, pero no sabes qué. Es una angustia existencial, un terror sin nombre. Y cuando le entra la malea, solo hay un sitio en el mundo que la puede curar. Y aquí, claro, entra el título de la novela. Su remedio es coger un taxi e irse a Tiffany's. Lo de Tiffany's es fascinante, porque uno podría pensar que va por el lujo, por las joyas. Pero no es eso, no son los diamantes. No, para nada. Es la atmósfera. Ella dice que le encanta por lo tranquilo y lo distinguido que es, por el silencio. Dice textualmente, en un sitio así no podría ocurrirte nada malo. Es su refugio, un símbolo de orden y solidez en medio de su vida caótica. Y ese anhelo de seguridad, mezclado con ese pánico a ser poseída, se ve en otros símbolos potentísimos. El primero, y el más famoso, es su gato. Un gato atigrado precioso que encontró en la calle. Y lo más llamativo, no tiene nombre. Le llama gato, sin más. Cuando el narrador le pregunta por qué, la respuesta es una filosofía de vida. No tengo derecho a ponerle nombre. No nos pertenecemos. Él es independiente y yo también. Dice que esperará a ponerle nombre hasta que encuentre un lugar que sea suyo de verdad. Un sitio donde se sienta como en Tiffany's. Hasta entonces son solo dos seres anónimos que se han encontrado. Hay un patrón claro aquí, ¿verdad? El gato sin nombre, la idea de viajera, todo apunta a un miedo atroz a la pertenencia. Y hay otro objeto que lo confirma, la pajarera. Sí, el narrador ve una jaula de pájaros de anticuario, una preciosidad de bambú. Y un día, para su sorpresa, Holly se la ha comprado de regalo. Pero con una condición muy estricta. Le hace prometer que jamás meterá ahí dentro a ningún ser vivo. La jaula es un objeto de belleza, pero no debe cumplir su función de encerrar. Es una metáfora perfecta de ella misma. Precisamente. Admira la belleza de un hogar, pero le aterra la idea de que se convierta en una jaula. Y si conectamos todo, el gato, la jaula, Tiffany's, todo va a parar a esa frase demoledora que le dice a Joe Bell. No se enamore nunca de ninguna criatura salvaje. Uf, es tremenda esa frase. Si le entregas el corazón a un ser salvaje, cuanto más lo quieras, más fuerte se hará, hasta que se sienta lo bastante fuerte para huir al bosque. Ella se ve a sí misma, claramente, como esa criatura salvaje. Anhela la seguridad, pero le aterra ser domesticada. Y justo cuando creemos que ya tenemos el perfil de esta criatura indomable, la historia da un giro de 180 grados. El pasado, ese del que huye, literalmente llama a su puerta. Sí. Un día, el narrador ve a un hombre de aspecto rural con un traje que le queda grande, merodeando por el portal. Mirando el buzón de Holly con insistencia. Al principio, el narrador se teme lo peor. Piensa que es un detective o alguien relacionado con Sally Tomato y se preocupa por ella. Y decide hablar con él para ver qué quiere. Acaban en una cafetería. Y ahí, en esa cafetería, cae la bomba. El hombre se presenta como Doc Golightly, veterinario de caballos de Tulip, Texas, y le suelta la gran revelación. Él es el marido de Holly. Es un shock total. De repente, ¡zas!
Toda la imagen de la neoyorquina sofisticada y misteriosa se viene abajo. La viajera tiene un pasado muy concreto y un nombre muy diferente. Lula Mae Barnes. Ese es su verdadero nombre. Y Doc cuenta toda la historia. Se casó con ella cuando estaba a punto de cumplir 14 años. 14 años, es una niña. Él era un viudo mucho mayor, con 4 hijos. Encontró a Lula Mae y a su hermano, Fred, que eran prácticamente huérfanos, desnutridos, robando leche y huevos en su granja para poder comer. Y los acogió. Casada a los 13, casi 14. Era una niña criando a otros niños. Y según Doc, durante un tiempo fue feliz. La describe como una niña alegre, locuaz como un arrendajo. Pero luego empezó a leer revistas, a ver fotos de gente ostentosa y algo cambió. Un día, sin más, se marchó. Esta revelación lo cambia todo. De repente entiendes de dónde viene Holly Golightly. Claro, es una identidad de escape. Una coraza para huir de Lula Mae Barnes, de Tulip, Texas. Su provisionalidad no es una pose, es una huida literal y constante. Totalmente. Pero lo más conmovedor es el reencuentro. El narrador le dice a Holly que Doc está en la ciudad, y ella, en lugar de entrar en pánico, decide ir a verlo. Y la escena en la estación de autobuses es de una ternura desgarradora. No hay reproches. No, y ya lo abraza, lo besa y le dice hola Doc. Y le explica, con calma pero con firmeza, que ya no es aquella niña, que ya no es Lula Mae, que no puede volver. Pero en medio de esa despedida, le dice una frase que es un momento de autoconciencia brutal. Le dice, lo más terrible es que lo soy. Todavía ando robando huevos de pava y corriendo entre zarzales. Es el reconocimiento de que por mucho que se esfuerce, la pequeña Lula Mae, asustada y salvaje, sigue ahí dentro. Es la fuente de su fuerza y también de su tragedia. Lo despide en el autobús, con cariño, pero sabiendo que ese capítulo está cerrado para siempre. Al final, la imagen que nos queda es la de una figura trágica, pero absolutamente fascinante. Holly Golightly está atrapada en esa tensión entre la persona que fue, Lula Mae, y la que intenta construir, Holly. Entre ese anhelo por un hogar, por su Tiffany's personal y su terror a ser domesticada, a acabar en una jaula. Y eso nos deja con una pregunta final, una reflexión que la propia novela deja en el aire. Al final de la historia, Holly planea irse a Brasil con un nuevo pretendiente, un político llamado José. Está embarazada y por primera vez parece dispuesta a sentar la cabeza. Pero conociendo su naturaleza de criatura salvaje, uno no puede evitar preguntarse, ¿es este un verdadero final feliz y un hogar por fin encontrado? ¿O es simplemente la antesala de una nueva huida, un nuevo viaje hacia otro lugar donde pueda seguir siendo, para siempre, simplemente una viajera?